los jueves económicos, como te había comentado, pues es básicamente para alentar un poco la investigación también de nuestros alumnos, para plasmar algunas ideas que ellos obviamente están elaborando en sus trabajos y obviamente invitamos pues a connotados expositores como tú para que nos puedan dar alguna idea de un tema que actualmente se está manejando. Y vemos en estos momentos pues que la situación justamente para pequeñas y microempresas está siendo golpeada por la pandemia. Entonces es importante conocer la voz, el pensamiento de parte tuya, que eres actualmente director de análisis y evaluación técnica de la vicepresidencia del sector privado de la CAF. O para presentarte, querido Juan Carlos Elorza es adicionalmente máster en Economía de la Universidad Nacional en Colombia, asimismo economista colombiano de la Universidad de los Andes. Cuenta con una gran trayectoria profesional en materia de política. Renzo, te perdimos. ¿Aló? Ahí estás. Ahí está, perfecto. Disculpen, seguro estoy con un poco de problemas con el servidor. Pero ya, vamos nuevamente. Entonces, como les decía a los invitados, nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Carlos Elorza, quien cuenta con una larga trayectoria profesional en materia de política comercial, integración económica y negociación de acuerdos comerciales internacionales, tanto en el sector público como privado. Entonces, querido Juan Carlos, sin más, te doy la bienvenida y además queremos escuchar de parte tuya, pues, qué nos tienes preparado para el día de hoy en la tarde y nuestros invitados de seguro, pues, se van a poner muy contentos de conocer tus ideas y qué es lo que va a pasar con las pymes y las MIPES, ¿no? En un contexto de crisis. Adelante, por favor, querido Juan Carlos. Perfecto, Renzo. De verdad, muchas gracias por la invitación. Me satisface mucho poder compartir con ustedes el día de hoy con la universidad. Para nosotros, pues siempre es un reto estas nuevas modalidades virtuales, sobre todo para los que estamos en mi rango de edad, cercano al rango de riesgo del COVID-19. Pero siempre significa de verdad un placer poder compartir con estudiantes y demás profesores también y colegas estos temas que nos traen el día de hoy. Por supuesto, es un tema recurrente, es un tema que podemos verificar. ¿Me permite, Silvia, para poder compartir la presentación? Es un tema del cual es difícil eludir en este momento cualquier discusión alrededor de cualquier temática que se coloque. Siempre sale sobre la mesa el tema de la pandemia y la crisis que está provocando, ¿no? Perdón, si me disculpas, en este momento no estoy pudiendo compartir. Ya, un segundo. Perfecto. Bien, el día de hoy voy a referirme durante más o menos una media hora, Renzo y participantes, a este tema, la relación que hay entre las MIPYMES, cómo se afectaron con la crisis y cuáles son algunos elementos que se deben tener en cuenta para la recuperación económica. Vamos a tener una pequeña charla en 4 secciones. A mí me gusta hacer siempre énfasis y un repaso de algunos conceptos alrededor de las MIPYMES, porque hay mucha generalización alrededor de algunos conceptos y es importante que nos pongamos un poco en común sobre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de las MIPYMES. Me voy a referir también en particular a qué barreras y retos enfrentaban ya las MIPYMES antes de la crisis. Eso es muy importante porque eso denota y genera
unos elementos muy importantes para el análisis de los impactos de la crisis y la forma de las políticas que se pueden adoptar y la forma que puede adoptar, que puede tomar la recuperación. La crisis del COVID-19, ya más directamente, como les decía, es la continuación la siguiente sección. Y finalmente vamos a referirnos a algunos temas. Sí. Querido Juan Carlos, perdóname que te Sí, interrumpa. Pasa por que supuesto. creo que falta compartir la pantalla de tu presentación, lo que estamos viendo. Ah, no está apareciendo, no está apareciendo. Sí, al parecer tenemos que cambiarlo para la presentación. Mil disculpas por la interrupción. No, no te preocupes. A mí me parece como compartir. Dame un segundo, por favor, y vuelvo a cargar. Bien. Perfecto. ¿Me indican si la están viendo, por favor? Ahora sí, perfecto. Ok, voy a ponerla en pantalla completa. ¿Todavía se ve bien? Importante destacar que el logo que aparece en la presentación no es que Nike, como le dicen, me esté auspiciando la presentación, ni mucho menos, ni tampoco es un signo de check por optimismo. No se trata de ser tampoco extremadamente optimistas, es una visualización de lo que los economistas recientemente han formulado como el proceso gráficamente cómo se definiría la crisis y la recesión que estamos viviendo en este momento, ¿no? Un ángulo de caída muy fuerte en los primeros días, meses, semanas, y después una recuperación muy lenta que definen una curva muy similar al logo de Nike. Entonces, para evitar que alguna confusión, no es ningún auspicio ni mucho menos. Más adelante vamos a ver algún detalle sobre esa forma de la curva. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las MIPYMES? Y ahí hay un tema bien importante, y es que a veces en estas discusiones olvidamos por qué terminamos hablando de MIPYMES, por qué hablamos de pequeñas y medianas unidades empresariales. Simple y llanamente porque desde el punto de vista de una economía de mercado, los actores, los agentes privados juegan un rol muy importante en el circuito económico. Y esos agentes privados tienen una estructura que puede facilitar o no la dinámica de crecimiento del mercado. Entonces, la política económica tiene la necesidad, muchas veces en todos los países, tiene la necesidad de identificar cuáles son esos actores privados donde debe concentrar sus esfuerzos. Entonces, para eso es que se crean las definiciones de pymes, MIPYMES, MIPES, etc. Tradicionalmente, las definiciones giran en torno a algunas variables que ya todos conocemos: ventas, número de trabajadores, activos, pero varía muchísimo de país en país, muchísimo de región en región. Se definen algunos elementos bien complejos en muchos casos, porque, por ejemplo, si vamos a la Unión Europea tiene un manual que tiene entre 50 y 60 páginas para que cada empresario pueda evaluar en qué clasificación se encuentra, si en micro, pequeña o mediana empresa. ¿Y por qué? Porque hoy en día los sistemas productivos son bastante complejos, ya estamos muy lejos de lo que era el sistema fordista, típico tradicional de la industria, donde había una cadena de producción muy elemental, se producía X bien y se vendía en el mercado. Hoy en día ese esquema es muy escaso realmente, y lo que tenemos es una variabilidad de conformación de empresas bien amplia. Hay definiciones para MIPYMES tan dispersas que les diría que incluso hay países donde encontramos varias definiciones. Están las definiciones de una agencia que se encarga del desarrollo de las empresas, están las
definiciones que tiene el sistema financiero, las definiciones que tiene el sistema tributario, etcétera. Entonces, digamos que no hay un elemento común que uno pueda decir, las MIPYMES son X y Y empresas, que tienen X empleados, X activos o X ventas. En realidad, lo que tratan de definir las pymes son sus dificultades, curiosamente, ¿sí? Y eso es algo que sí es realmente común en todos los países. Y fíjense, quisiera... perdón, antes de pasar a la siguiente lámina, sobre la estructura de las empresas, piensen, por ejemplo, hoy en día en dónde clasificarían a una empresa como Uber, ¿sí? Por ventas, ahorita venimos sobre ventas, pero por número de trabajadores y por activos, es muy probable eh, que Uber califique como una mediana empresa en alguna de estas, de algunas definiciones en algún país. ¿Por qué? Porque Uber es un formato donde los que ejecutan el servicio fundamental de Uber no son empleados de Uber, no son ni siquiera propietarios. Ellos venden el cuento de que de alguna manera son socios, pero eso no es tan real, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esas nuevas modalidades de estructuras de empresas también afectan la definición. Hace un año más o menos estuve en un evento en Ecuador donde estamos lanzando un programa, el programa de excelencia exportadora, que es un programa de capacitación a empresas para la formulación de negocios y modelos de negocio exportador. Una empresa que estaba candidatizándose preguntó que si el requisito mínimo de número de empleados en la empresa para participar en el programa era de 10, ellos querían saber si había alguna forma de cambiar el criterio porque ellos eran 8 en su empresa. Entonces les preguntamos que qué era lo que hacían, eran exportadores de chocolates. Entonces le dicen, lo que pasa es que nuestra empresa funciona así. Somos 8 como núcleo empresarial, pero tenemos un contrato directo con 64 proveedores, ¿sí? Que no son formalmente empleados de la empresa, pero sí tienen un contrato exclusivo de proveeduría con el que funcionan permanentemente. Con lo cual, en el formato de la tradicional Fordista, realmente esto sería una empresa de 72 trabajadores. Entonces, las nuevas modalidades de empresa complican un poco esta definición. Sin embargo, en un sentido amplio, están abarcados, son aquellas empresas, en las MIPYMES, son aquellas empresas que por sus capacidades y tamaños tienen ciertas características que las hacen completamente distintas de la estructura corporativa de una empresa grande. Veamos un poco la significancia económica que eso tiene, no solamente en América Latina, sino en comparación con otras regiones. En particular, en este caso, con Europa, para irnos al extremo, por así decirlo. Si ustedes aprecian en la gráfica, hay algo bien interesante. La participación, esto es el número es un porcentaje, la participación de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas es casi el total del entramado empresarial de América Latina. Pero lo mismo sucede en Europa. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la proporción de microempresas es incluso mayor. La proporción de pequeñas empresas es menor y así mismo la de medianas empresas. Sin embargo, entre las MIPYMES en conjunto todas suman 99 punto algo por ciento tanto en América Latina como en Europa. Eso sucede en Estados Unidos y sucede en China y en muchos países. En las economías de mercado eso es natural y es deseable de alguna manera. Los aparatos productivos necesitan esa estructura para funcionar. Cuando ustedes vean un país que tiene una altísima concentración de grandes empresas, preocúpense, porque entonces es que la economía de mercado está muy subdesarrollada. La existencia de un gran número de unidades empresariales obedece a que la actividad permite la aparición de unidades productivas permanentemente. Y el nacimiento de unidades productivas, normalmente las empresas nacen chicas, ¿no? No necesariamente nacen grandes. O no es tan común que nazcan grandes, eso solamente sucede, por ejemplo, con operaciones mineras, de recursos naturales, etc. Bien,
En términos de empleo, son muy importantes, tanto en América como en Europa, son más importantes en Europa en términos de generación de empleo. Generan el 70% de empleo los tres segmentos, y en América Latina un poco más del 60% del empleo. En América Latina, sin embargo, la productividad es mucho más baja en nuestras empresas, lo cual implica que un mismo nivel, una misma proporción de empleo genera mucho menor producto en términos porcentuales comparación con lo que sucede en Europa. Mientras en Europa las MIPYMES eh, generan un poco más de la mitad del Producto Interno Bruto, en América Latina apenas pasan el 20%. Eso es muy importante dentro de la configuración de lo que son, digamos, no, realmente no importa tanto cuántas MIPYMES hay, sino qué tan productivas sean. En América Latina, entonces esta es más o menos la estructura, y esto me ayuda a volver sobre un tema que había dejado atrás, que es bien importante. Cuando hablamos de MIPYMES, entonces hablamos de esa matriz del 99%, 99.5 para ser exactos acá. Cuando hablamos de pymes, hablamos de pequeñas y medianas empresas, que son el 11% en la matriz empresarial de América Latina, que son este segmento y este segmento del pastel. El 88.4% de las unidades productivas en América Latina son microempresas. Microempresas definidas, como les decía, cada uno en la definición de cada uno de los países, pero en general tienen elementos en común. Tienen menos de 10 empleados, tienen pocas ventas y los activos son casi inexistentes. Hay una diferenciación. ¿Por qué es importante hacer esa diferenciación? Tiene que ver con los temas que atañen al desarrollo de la política pública para las MIPYMES. Y tiene que ver entonces con tamaños y capacidades y con la definición de políticas correspondientes. Mientras que las microempresas normalmente se generan y se desenvuelven alrededor de un componente de necesidad por sustitución del empleo o por brecha de capacitación, etcétera, se desarrollan pequeños negocios que se constituyen en el sustento o el sustituto del salario de una persona que no ha podido ser empleada o que quedó desempleada. Esas pequeñas empresas, esas pequeñas unidades, normalmente tienen un bajo valor agregado y hay mucha concentración en el sector comercio, ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Tienen una muy poca creación de empleo por unidad, tienen una alta informalidad, tienen un muy rápido flujo interno o salida de recursos que hace que sus ciclos productivos desde el punto de vista empresarial, considerando el punto de vista empresarial, sean muy cortos. La generación de liquidez se da casi que en el día a día en muchos casos o en ciclos muy pequeños, en pocos días, en pocas o en una semana. Eso es muy relevante para explicar qué fue lo que pasó con la crisis de la pandemia. Y normalmente tienen una gestión individual. Todo lo que se hace en la empresa pasa por el dueño, gerente, vendedor que atiende, que hace las veces de su gestor de proveeduría, gestión de mercadeo, ventas, etcétera. Es la misma persona casi siempre. O son muy pocos, a veces el núcleo familiar. Por oposición, y en la medida entre este punto y este punto hay una gran gama de estructuras empresariales que uno puede apreciar en todos nuestros países de la región. En el extremo tendríamos empresas mucho más formales que generan una alta creación de empleo, siguen siendo pymes, por así decirlo, o empresas medianas, que muchas generan un alto valor agregado por unidad de producto, tienen un alto foco en innovación, son generadoras de innovación, atraen recursos externos y tienen normalmente una gestión compartida. Eso quiere decir que el dueño no necesariamente es el mismo gerente, no, hay una persona que se encarga de ventas, hay una persona que se encarga de los proveedores, una persona que se encarga del tema financiero, otra persona que se encarga de la innovación, de la planta, etcétera, etcétera. Entonces tienen una gestión compartida. Toda esta gama de empresas que hay ahí son una mezcla de todos estos elementos a lo largo de toda la recta. Esa gran gama hace que las empresas sean
tengan una, por decirlo así, una heterogeneidad muy fuerte a nivel de Latinoamérica. Es un segmento muy heterogéneo que se reparte de manera, digamos, muy compleja a lo largo de todos los sectores productivos. Fíjense, las microempresas, esto es América Latina en promedio. Bueno, tengo que hacer una observación aquí. Los economistas que trabajamos en la región tendemos a tratar a América Latina como un país promedio, ¿no? Un país promedio que en realidad no existe. Sí, es la heterogeneidad también existe en América Latina y hay países con unas economías muy complejas y hay otros países también con unas economías mucho más básicas. Sin embargo, en aras de la discusión, esto refleja bastante bien lo que sucede a nivel de la región, sobre todo en estructura empresarial. Las microempresas están muy concentradas, como les decía, en el comercio al por mayor y al por menor. La pequeña empresa también está concentrada en el segmento de comercio al por menor y en algunos temas de actividades empresariales de alquiler, inmobiliarias, etcétera, que es donde se desenvuelven también muchas pequeñas unidades productivas de servicios. Y en la industria manufacturera, ustedes ven un tema ascendente en las barras de la participación. Entre más valor agregado genera un sector productivo, cada vez se concentra más en tamaños de empresa. Las grandes están bastante concentradas en sistemas industriales y en plataformas de comercio al por mayor, ¿no? Mientras que en la medida en que las empresas medianas, pequeñas y microempresas son cada vez menos participativas. Bien, podemos continuar. Aquí hay un elemento solamente para ilustrarles que incluso a nivel de pequeñas unidades y de empresas medianas, ya no solamente las micro, en América Latina, tenemos una distribución muy compleja respecto a la forma en que se gestionan las empresas. ¿Sí? Hay una carga enorme de la tradición de una gerencia muy concentrada y de una gestión muy concentrada. Entonces, los protocolos de gobierno corporativo que son muy característicos de las grandes corporaciones, han permeado muy poco en otras empresas, incluso empresas importantes de tamaño mediano o grande en América Latina, tienen una gestión muy concentrada y muchas veces los directorios que ostentan son entidades formales que existen para atender los requisitos de ley, pero en general no cumplen con la función de las buenas prácticas que deberían tener en materia de gobierno corporativo. Bien, todo esto, toda esta segmentación y clasificación y caracterización de lo que son las empresas MIPYMES nos lleva a ver un poco el tema de las barreras y retos, porque como les decía, la clasificación de las MIPYMES casi que se creó en función de atender y generar políticas públicas de crecimiento empresarial que permitieran atender precisamente las brechas en los retos de las MIPYMES para ver cómo se les colaboraba. Entonces, ¿cuál es el tema de la problemática MIPYME más complejo de atender? Como les decía, las pymes o MIPYMES realmente no son versiones de menor tamaño en las grandes empresas, digamos. Las grandes corporaciones tienen unas estructuras que hacen muy independiente la toma de decisiones, lo hacen de manera quizás colegiada, lo que evita casi que la presencia de emociones en la toma de decisiones. Mientras que las pequeñas, medianas y microempresas hay una carga enorme de emociones y de acción personal que se transfiere a la gestión de las empresas. Eso es un elemento muy complejo, incluso a nivel de financiamiento, como les podría referir un poco más adelante. Estas enfrentan, digamos que restricciones que son también algunas veces las enfrentan también las empresas grandes, pero de manera mucho más aguda, ¿no? Entonces tienen unas dificultades enormes en la asignación de recursos. Si ustedes piensan, por ejemplo, en dónde colocar a personas que salen de la universidad con cierto título, pero que tienen muchas dificultades para encontrar trabajo en el mercado,
y entonces terminan empleándose casi que en la primera opción que encontraron. Entonces ustedes ven muchas empresas o unidades empresariales que cuentan con personal capacitado realmente incluso a nivel universitario, pero que no están cumpliendo con la función en la que realmente se prepararon. Eso es, o sucede lo contrario, como hay unidades de gestión familiar, entonces yo quiero que el gerente de ventas o el gerente financiero sea el sobrino que yo más quiero, etcétera, porque él es buen tipo y él me ayuda a manejar la plata, así no tenga ni idea de cuáles son los preceptos fundamentales de la gestión financiera de una empresa. Tiene muchas dificultades para acceder a servicios de innovación y la innovación que se pueda dar, que siempre se da, la innovación que se puede dar responde a un tema mucho más espontáneo o casuístico y casual que realmente a un sistema elaborado. Enfrentan regulación compleja a nivel laboral, tributario, tienen muchas dificultades de acceso a la infraestructura, las telecomunicaciones, etcétera. El acceso al financiamiento es una de las barreras fundamentales, ahora voy a detallar un poco más, y enfrentan, digamos, tienen muchos límites en economía de escala precisamente por sus tamaños. Nosotros en CAF hemos considerado pues una pirámide para el acercamiento en el diseño de productos financieros, productos de asistencia técnica que está basado en los elementos de capacidades que tienen las empresas. Tenemos una gran cantidad de microempresas o unidades informales con muy poca capacidad de gestión, sobre los que hay que invertir mucha preparación en capacidades antes que en recursos financieros. Unas pequeñas y medianas empresas que tienen una capacidad media en la que hay que invertir tanto capacidades como recursos financieros, y hay unas que tienen muchas capacidades y que quizá lo que requieren es atender su brecha de financiamiento. Acá hay un mapa solamente para ilustrarles el número de tipos de instrumento o políticas específicas de fomento en algunos países muestra, ¿sí?, sobre temas que son recurrentes en la problemática de MIPYME: financiamiento, desarrollo empresarial, innovación, desarrollo de mercado, articulación productiva, asistencia técnica, formación, capacitación, participación en las compras públicas y los regímenes tributarios especiales. En solamente 1, 2, 3, 4, 7 países tenemos 269 instrumentos de fomento. Esto es producto de una gran dispersión que hay en la generación de políticas públicas para las empresas. En América Latina ese es un fenómeno que estudiamos en un informe que preparamos hace ya, desde el año pasado fue lanzado aquí en Lima, de hecho, con la OCDE, sobre el que es el índice de políticas públicas para pymes, donde se observa como un gran resultado es que en América Latina somos excelentes, somos buenísimos para diseñar instrumentos. Tenemos una gran cantidad de instrumentos de política para las MIPYMES. Somos muy regulares en la ejecución de los mismos y somos pésimos para evaluarlas. Y somos regulares en la ejecución de los mismos por muchos factores que tienen que ver con la institucionalidad pública, más que con el diseño mismo del producto o del instrumento. La institucionalidad pública muchas veces es muy compleja y abarca, como ustedes ven, varios temas que abarcan, en este caso, por ejemplo, financiamiento, regímenes tributarios especiales, formación o compras públicas, articulación productiva, todos abarcan entidades públicas distintas, y la coordinación de eso se hace muy difícil. Los ciclos políticos hacen muy corto el tiempo para poder plasmar y hacer sólida y permanente ciertas políticas. La brecha financiera de las MIPYMES. ¿Por qué estoy repasando por todas estas dificultades? Es solamente para hacer énfasis, como les decía al comienzo, en las grandes dificultades que estas empresas enfrentaban ya desde antes de la crisis. El IFC preparó un informe que prepara todos los años donde ha calculado una brecha financiera. Ojo, este dato está expresado en millones, o sea que esto es 1.000.000 de millones, quiere decir que es un billón en términos de la nomenclatura hispánica, y en términos de la nomenclatura sajona sería $1 trillón como brecha de financiamiento, teniendo en cuenta que hay una disponibilidad de 346.000 millones de dólares, tendríamos $1 billón de brecha de financiamiento. Esta brecha está calculada sobre la base de un estado hipotético de financiamiento ideal de las empresas en cada país. Digamos, en Perú se le asigna un país correspondiente en términos de tamaño, escala,
tipos matriz productiva, etcétera, y que en el mundo tenga el mejor estándar en términos de financiamiento, y se compara con la situación de oferta de financiamiento que hay. Entonces ahí se mide más o menos una brecha dependiendo del número de unidades productivas, etcétera, etcétera. Es dramática la brecha financiera, es dramática, y esa brecha financiera se encuentra sobre todo en la atención a proyectos de inversión. En general, nuestros países han desarrollado en las últimas décadas un gran sistema de financiamiento de capital de trabajo para las empresas, muy oneroso, eso hay que reconocerlo, pero finalmente cumple con alguna función de mantener el circuito financiero con las empresas. Pero cuando las empresas quieren invertir y quieren obtener recursos para desarrollar proyectos de modelo de negocio exportador, un proyecto innovador, un proyecto para escalar su producción y aumentar su tamaño, etcétera, aumentar sus mercados, encuentra muchas barreras y dificultades para acceder a esos recursos. Aquí vemos sobre esa misma trabajo que hicimos con la OCDE en un comparado en 7 países, de cómo el porcentaje de unidades productivas que declaran tener restricciones de acceso al financiamiento, incluso sobre lo que consideran que no deberían haber restricciones. Es decir, algunas de estas cosas, digamos, en estas encuestas hay un sesgo, y es que la gente no sabe o no se puede comparar con otro país donde el estado del financiamiento sea mucho mejor, entonces es difícil saber si tiene o no acceso a ciertos servicios. Pero aún así encontramos unos niveles muy altos. Aquí, por ejemplo, en Perú, tenemos cerca del 50% de las microempresas que declaran tener restricciones de acceso al financiamiento, y un poco más del 40% de las pymes que declaran lo mismo. Eso coincide con un elemento adicional, y es que los servicios, fuentes alternativas de financiamiento a la banca comercial, están muy mal calificadas en la región. Y en Perú están dramáticamente mal calificadas. Es decir, no hay fuentes alternativas formales, mercado capitales, funding, etcétera, que se haga en sistemas distintos al bancario, que están muy bien en términos generales en la región. Y lo más terrible de todo eso es lo que vemos acá, que el uso del crédito bancario en nuestros países está muy reducido en general por las empresas, ¿sí? Sobre todo por las pymes y las MIPYMES. El caso de México es distinto. México ha forjado un proceso, un desarrollo muy importante de instrumentos que permiten a las pymes acceder a fuentes de crédito bancario importantes y garantías que les permiten tener recursos a mediano y largo plazo. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente hay 2 elementos que nosotros manejamos y que destacan de manera importante desde el punto de vista de la empresa. La informalidad y la falta de informalidad genera un sistema, la falta de formalidad genera un sistema de una simetría de información muy compleja, que está aquí declarada, porque los bancos no pueden percibir realmente el conocimiento para todos los sectores. Cada empresa se vuelve un universo y es muy difícil identificar qué es lo que tienen, pero tienen muy bajas capacidades las empresas para gestionar un crédito, y los bancos no pueden detectar cómo funcionan en promedio una empresa y poder crear un servicio o un producto estandarizado que permita llegar a todas las empresas. Al no tener un producto estandarizado, entonces se generan altos costos de transacción y terminan siendo de muy bajo interés las empresas para ser atendidas por los bancos. Entonces, ¿por dónde prefieren irse? Por segmentos que son un poco más estandarizados, ¿no? Como tarjetas de crédito, el consumo, las hipotecas, etcétera. Bien, ¿cómo se nos vino la crisis? Ya eso lo tenemos más o menos claro. Yo creo que muchos de ustedes ya han visto esto en varias ocasiones, pero hacemos un paneo rápido. La crisis aparece con unas medidas de contención del virus y se establecen fuertes restricciones de movilidad que implican la paralización de muchos sectores productivos. Y como se paralizaron muchos sectores productivos, se toman medidas compensatorias para subsanar
parcial o totalmente de esos efectos de la crisis. Pero el tomar las medidas también implica que los gobiernos tienen que asumir una serie de retos importantes que hace rato no les tocaba de manera tan fuerte. ¿Cuáles fueron los canales de transmisión? Por la oferta, el cierre total o parcial de plantas de producción, los cortes parciales o totales en la provisión de servicios y los cortes parciales o totales en cadenas enteras de valor y cadenas de suministro, no solamente de nivel local, nacional, sino incluso de nivel internacional. Y de hecho fue mucho más crítico a nivel internacional por la paralización del transporte. Por la vía de la demanda, hubo una contracción fuerte del consumo, porque la gente se tuvo que retraer en sus casas. Se redujeron una gran cantidad de viajes y de actividades que generaban un consumo alrededor de los viajes. Se cerraron centros importantes de consumo y de educación, colegios y universidades, y también los espacios de conglomeración pública y de concurrencia pública, conciertos, estadios, actividades deportivas, clubes, etc. Y en el financiamiento, pues hubo una menor oferta de liquidez porque todos se contuvieron esperando que la crisis diera alguna señal de para dónde iba a tomar. Los bancos se retrotrayeron, no quisieron prestar, y al mismo tiempo se generaron muchos impagos y reestructuraciones por parte de las empresas, y aumentó sustancialmente el riesgo y los costos de los créditos. Esto hace que esta crisis tenga una dimensión nunca antes vista, por lo menos en nuestras generaciones cercanas, y la verdad ya es considerada como la crisis más fuerte que ha enfrentado la economía en muchísimo tiempo, la economía global, en muchísimo tiempo. Comparable casi con las guerras mundiales, pues. ¿Cuáles fueron el tipo de medidas compensatorias que aplicarían o que aplican en promedio en América Latina y en general en todos los países para las empresas? Se establecieron medidas macroprudenciales cuyo propósito fundamental era mantener la liquidez y que no se rompieran cadenas de pago, ¿no? Entonces, los gobiernos comenzaron a inyectar recursos, facilitaron la mayor liquidez, bajaron los porcentajes de encaje bancario, ese tipo de medidas. Ajustaron las tasas de interés, etc. Las empresas, las medidas que iban directamente para las empresas, consistía en facilitar o reglamentar que se podían aplazar obligaciones financieras tributarias y de otros tipos de pagos, como pagos de servicios o pagos de salarios incluso, para contener la salida o cierre de empresas. Perdón. Y en muchos países se colocaron recursos adicionales para empresas que enfrentaban mayores dificultades de liquidez y se asignaron a través de los bancos o de otros sistemas. Y se fortalecieron algunos sistemas que ya existían, como fondos de garantía, sistemas de garantías. Para las personas que la medida más directa y recomendada era asignar subsidios directos, proteger a los segmentos más vulnerables de la población, otorgándoles unos recursos de subsistencia que les permitiera no solamente seguir consumiendo algunos elementos básicos, sino en general mantenerlos dentro del circuito económico. La crisis ha tenido un impacto sectorial muy segmentado, y tenemos sectores muy afectados, que están como en rojo derivándose al naranja y el amarillo, y algunos sectores que, como decía al comienzo, quizás son potencialmente ganadores o que quizás no sufrieron tanto, y algunos han obtenido ventajas, por así decirlo, aunque esto no se le puede llamar ventaja necesariamente una crisis tan fuerte, pero que han visto su actividad potenciarse de manera importante, ¿no? Equipos y suministros médicos, alimentación retail, higiene y cuidado de la salud, tecnologías de comunicación, el e-commerce, obviamente, la agricultura en menor medida, el petróleo y gas en menor medida, pero hacia este lado vemos sectores que es curioso porque aquí se conglomeran algunos sectores que tienen o mucha automotriz y aviación que concentran mucho componente tecnológico, ¿sí? Estos son industrias que generan, aquí en estas industrias están concentrados una muy buena parte de las patentes que se desarrollan a nivel mundial, y sectores también que tienen una gran concentración de mano de obra, ¿no?
que tiene una intensidad tecnológica baja incluso, en muchos casos, que es el turismo y la industria del ocio. Esto es muy importante porque define de qué manera uno debería actuar, ¿no? Entonces, estos más afectados requieren un tipo de medidas, y estos que están potencialmente creciendo también requieren otro tipo de medidas que pueden ser aplicadas por los países. Acá hay un resumen, yo de todas maneras les voy a dejar la presentación, Renzo, para que después creo que ya te la envié, de hecho. Entonces, para que se pueda distribuir entre los estudiantes. Para ahí hay información que está siendo, digamos, se obtiene de manera segmentada. La crisis todavía está en proceso. Todos los días cambia, como les decía, la previsión de crecimiento. Todos los días están sucediendo, se aparecen sorpresas, que parece ser que hay rebrotes y entonces hay que acudir a nuevas cuarentenas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto está cambiando permanentemente. Sin embargo, desde el comienzo, pues China nos ofreció, obviamente, unos elementos muy claros de lo que estaba pasando allá y lo que seguramente iba a pasar en el resto de los países. Las MIPYMES sin duda fueron las más afectadas. Vieron caer, fíjense, una tercera parte de las MIPYMES vieron caer sus ingresos más de la mitad con la crisis en China, y el 28% reportó caídas de entre 20 y 50, ¿no? O sea, tuvieron casi todas se vieron muy afectadas. Un tercio, también, 33%, podían permanecer durante un mes con su flujo de caja corriente. Y menos del 10% podría permanecer durante más de 6 meses. Eso sucede casi en prácticamente todas las economías. No, quizás los porcentajes varían un poco, pero es más o menos lo mismo. En Colombia sucedió algo muy similar. Aquí hay una cosa que fue importante en el caso de una encuesta que se hizo en Colombia, que destacó un tema muy importante, y es los problemas de suministro. Muchas tuvieron paralización también, como les decía, por cuenta que se desaparecieron algunos suministros, y el 40% de ellos mencionan que los insumos que requieren no se encuentran en el país. Entonces, no hubo forma de sustituir rápidamente los suministros, y eso es uno de los elementos que está permitiendo a los analistas deducir que esta pandemia va a generar una modificación muy importante a nivel global, incluso en la estructura de las cadenas de valor. Se van a reubicar y el mapa de cadenas de valor se va a reconfigurar muy fuertemente. Medidas y efectividad. Una de las cosas que más se pregunta la gente es ¿por qué Perú, que fue uno de los países que más rápidamente activó una medida de confinamiento muy amplia y muy estricta, y además de eso puso en marcha un paquete económico que fue considerado como uno de los más importantes a nivel mundial, no solamente de la región, porque está apuntando a ofrecer unos resultados tan negativos, a diferencia de otros países donde los resultados parecieran ser negativos, pero tampoco invirtieron mucho, y en algunos casos los resultados no son tan negativos y su inversión también fue modesta, ¿no? Es complejo el análisis de esto. La ministra de Economía hace poco hizo una mención en una locución que quizás puede ayudar a dilucidar un poco el tema, ¿no? No es lo mismo tener una macroeconomía sana que un país sano. Y eso lo que se traduce es en algunas fallas estructurales, y por eso quería hacer énfasis en los temas que les mostré al comienzo. Hay unas fallas estructurales en nuestras economías que impiden que las MIPYMES puedan reaccionar más eficientemente ante estas crisis. Fíjense, me voy a volver un poco atrás y les voy a recordar, por ejemplo, este tema. ¿Qué saco yo con utilizar el canal bancario para proveer de gran liquidez a las empresas si el canal bancario no me tiene a las empresas como cliente preferente? ¿Cierto? Y las empresas enfrentan de todas maneras unas barreras muy fuertes para acceder al crédito. Entonces, muchos de los problemas que explican esta situación tienen que ver con que las medidas pudieran ser muy buenas, pero los canales y las fallas estructurales que existen en la economía actualmente impiden que esas medidas tengan la efectividad correcta o la efectividad deseada
que uno esperaba al momento de tomarla. ¿Cuál va a ser el camino de la recuperación? Y aquí está el logo de Nike. Sí, esta es una gráfica elaborada por escenarios según la duración del confinamiento para España, pero que es un tema que se repite, es una modalidad que se repite más o menos, o la percepción que se repite más o menos en casi todos los países a nivel europeo también, en Estados Unidos y en América Latina. Una gran caída en nuestro producto. CAF está estimando que el producto va a caer alrededor de 10% en América Latina, 9.1% en este momento, pero podría cambiar rápidamente dentro de muy poco. Y el Fondo Monetario Internacional también estima como una caída de cerca de 11% del Producto Interno Bruto en la región. Bien, esto tiene fuertes implicaciones. Una recuperación lenta hace que el reacomodo de todos los agentes que perdieron en este proceso también sea muy lento. Entonces, ahí es donde es muy importante hacer que las medidas de política económica se vuelvan también, hay que afinarlas de manera que sean más relevantes y más pertinentes para la situación, que atiendan a sectores, tipos de agentes, tipos de empresas y de poblaciones vulnerables, que si va a ser un sector potencialmente beneficiado, le otorgue una medida distinta a la que está realmente al sector que está sumamente afectado, que la duración de la medida sea consecuente con el proceso de recuperación. No es que yo le otorgo liquidez en este mes y después me desaparezco y ya no tengo más liquidez que darle. Entonces, ahí hay un problema, obviamente, que tiene que ver con las restricciones de la caja fiscal de los países. Afortunadamente, Perú es un país que todavía ostenta una sanidad macroeconómica importante y puede soportar una estrategia de apoyo y de activa del gobierno por unos meses más, por varios meses más que muchos de los países de América Latina, como lo puedo decir acá, entre Ecuador o Bolivia, que tienen unas restricciones fiscales enormes en este momento y que tienen, como en el caso de Bolivia, unos riesgos de devaluación muy importantes. La recuperación va a ser muy lenta y gradual y es previsible que el alto nivel de destrucción de empresas y empleo se mantenga durante un tiempo mientras se reacomodan los actores. Las MIPIMES, eso está ya bien sabido y eso fue lo que quise ilustrarles, son muy frágiles en términos productivos, enfrentan problemas inmediatos de liquidez cuando la demanda se contrae abruptamente y ahí hay que decir algo, hay sectores, muchos de los sectores más afectados como aquellos que son relacionados con el consumo, aquellos que tienen ciclo corto que les decía, las pequeñas unidades de comercio, etcétera, fueron los más afectados, fueron los que más se dañaron al comienzo, pero es muy probable que sean los primeros que comiencen a reactivarse porque precisamente por ser muy corto su ciclo, pueden activarse muy rápidamente. El plazo de alcance de las medidas, como les decía, debe estar acorde con la duración de la crisis. Mire, la CEPAL hizo esta cuenta. El cofinanciamiento de nóminas por una duración de 6 meses, durante 6 meses, cofinanciando las nóminas en un 30% para las grandes empresas, en un 50% para las medianas, 60% para las pequeñas y 80% para las microempresas, representa un 2.7% del PIB de América Latina. Ustedes dirán, uy, pero eso es mucho, pero es que miren lo que significó en términos de medidas de crédito la ayuda que los gobiernos otorgaron, o por lo menos veamos sobre Perú. Es casi 8%, 7 punto algo, que fue lo que representó el monto anunciado de las medidas de crédito que otorgó Perú, solamente las de crédito. ¿Sí? Entonces, si yo puedo apoyar a las empresas en cofinanciar o en esquemas similares de financiamiento durante un tiempo, para mantener las nóminas, para evitar los despidos y poder mantener los canales de consumo abiertos, las cadenas de pago, de verdad que es algo que vale la pena intentar. Un ejercicio similar, otorgando $500 mensuales durante ese tiempo a un sector amplio de los autónomos, por así decirlo, ocuparía otro 1.3% del PIB de América Latina y configuraría esto como casi un 4% del PIB.
una gran medida, una especie de pequeño plan Marshall para atender a las empresas en esta crisis. Se podrían considerar también la creación de fondos especiales con subsidios de desempleo. Y estos fondos especiales pueden llegar a ser financiados con bonos y títulos que se vayan a muy largo plazo mientras se atiende la respuesta de emergencia. Algunos otros elementos. El retorno a la actividad productiva exige un manejo de la epidemia al interior de las empresas y en las cadenas productivas. Esto va a cambiar, va a reconfigurar fundamentalmente la forma de actuar de las empresas. Vamos a tener empresas que van a ver aumentados sus costos en función de medidas especiales para ayudar a contenerlas o a mantener la salubridad dentro de la empresa, pero asimismo va a suceder a lo largo de toda la cadena, ¿no? Protocolos que se van a tener que implementar y que van a alterar de alguna manera tanto la generación de la aplicación de costos como de competitividad y productividad. Pero eso, digamos que desde el punto de vista global, le va a suceder a todo el mundo. Nosotros consideramos que es importante no dejar atrás la necesidad de apoyar a grandes empresas de sectores estratégicos que, entre otras, son grandes consumidores de importantes cadenas de proveedores MIPYMES. Y eso es muy importante para la región. En la región son muy importantes. Hay muchas empresas que tienen esa categoría, por así decirlo. Como les decía, las cadenas globales de valor van a tener se van a modificar. Ese mapa de cadenas de valor se va a modificar de manera sustancial y todos vamos a tener que estar muy atentos hacia dónde se está recomponiendo el fenómeno, porque ahí también hay oportunidades para América Latina en dónde podemos actuar. Y esto es muy importante. Esta crisis nos ha mostrado la fragilidad de una organización de producción basada en cadenas muy extensas, ¿no? Fíjense, una de las cadenas de producción más extensa, quizá la más extensa, es la aeronáutica, y es una de las cadenas más afectadas. Y a la hora de recomponer su actividad, va a ser muy difícil establecer un mismo parámetro en los temas de calidad, de oportunidad, etcétera, la proveeduría de una gran cantidad de productos y piezas que demanda esa cadena. Para los empresarios, porque Renzo me había pedido un poco también dar un mensaje, unos mensajes positivos que fueran orientados también a una audiencia con alta vinculación con el empresariado. Y creo que esto es muy importante porque en estas crisis no todo es responsabilidad del gobierno, pues hay cosas importantes que las empresas también pueden hacer. Aquí se dice de manera muy elegante, establecer un comité de gestión de la emergencia, que en realidad lo que constituye es, hombre, hay que conversarlo y hay que hablarlo y hay que buscar con las personas que ya han tenido alguna experiencia, amigos, cercanos, clientes incluso, o proveedores incluso que que han encontrado alguna manera de salir adelante, gestionar una mejor toma de decisiones, porque no todo se puede dejar a lo que yo estrictamente pienso en este momento. Hay que buscar dónde están las oportunidades, dónde están los retos y buscar asesoría. Hoy en día creo que todo el mundo está dispuesto a echar una mano amiga a algún colega empresario. Este es un elemento que es fundamental y cuando hablamos de transformación digital acelerada, estamos hablando no solamente de tema de conexiones o computadores, sino de comenzar a pensar una economía donde está todo cada vez, y esto era un fenómeno que venía de atrás y la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo. La necesidad de buscar cada vez más un formato de negocio donde hayan muchos elementos digitales, el acceso al financiamiento digital, el contacto con clientes y proveedores digital, la gestión de la producción digital, la mercadotecnia digital, etcétera, etcétera. Eso es algo que hay que pensar y hay algo que es algo que hay que imponer muy rápidamente. Y gestionar a las personas, ¿no? Las empresas muchas veces tienen un gran capital al interior y no lo sienten por el día a día, pero resulta que las personas que trabajan en las empresas son las que más conocen las dificultades o las ventajas que pueda tener una empresa y es ahí donde hay un gran capital para forjar el futuro de la empresa, ¿no? Entonces hay que preservar la seguridad y salud de esas personas, mantenerlas constantemente informadas sobre lo que está sucediendo,
buscar mecanismos de teletrabajo flexible donde puedan seguir aportando valor a la empresa, pero desde las casas. Ahí tenemos que romper definitivamente con nuestra mentalidad fordista, por así decirlo, de que todos tienen que trabajar en el sitio de trabajo donde siempre han trabajado, y mejorar, ya que hay, como podemos apreciar hoy, hay ventajas virtuales que ayudan mucho para eso, ¿no? Entonces, esto es una frase que extracté de un informe que sacó la CEPAL, que ilustra mucho de lo que hay en este momento. Un tema de predicción que se basa más en la esperanza que en elementos concretos, ¿no? La forma en que adopte la reactivación determinará si los países de la región van a repetir el camino que los condujo a la debilidad económica y social con que enfrentaron la pandemia, o si van a sentar los fundamentos de un cambio estructural progresivo. Es indispensable en la etapa de reactivación poner en marcha acciones que nos permitan superar las debilidades estructurales de economías de la región, y en eso las pymes, las MIPYMES, son unos actores fundamentales. Tenemos que decididamente buscarle solución a esa gran cantidad de problemas que les señalé arriba. Este señor, los economistas, hace rato que no lo mencionábamos, y hoy en día seguramente se va a mencionar mucho más seguido, ¿no? Y dijo algo que creo que aplica perfectamente. Lo inevitable rara vez sucede. Uno cada vez se dice, no, eso seguro va a pasar, eso seguro va a pasar, y resulta que no pasa. Lo que uno no espera es lo que normalmente suele ocurrir. Lo inesperado es lo que suele ocurrir. Con eso terminaría ahí, Renzo, quizás para dar un espacio un poco para preguntas, y disculpen si me alargué mucho en esta disertación. Gracias. Hola, Renzo. Tengo aplausos virtuales por acá. Si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat del grupo, que lo estoy leyendo en este momento. Hay una pregunta, digamos, que dice, siendo el grueso del sector empresarial de nuestro país, las pequeñas empresas, ¿cómo deberían enfrentar el reto de la reactivación post-cuarentena? Hola, ¿sí, Renzo? ¿Estás ahí? Muchas gracias. Pasa que sí. no me habían dado el permiso. Está bien, ahora sí. Está todo okay. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Sí, hay preguntas. No quiero alargarlo mucho. De frente vamos entonces a las preguntas. Hay algunas preguntas como, por ejemplo, siendo el grueso del sector empresarial en nuestro país son las pequeñas empresas, ¿cómo deberían enfrentar el reto de la reactivación post-cuarentena? Sí, bueno, creo que me referí brevemente en la exposición a eso, y ahí, y quizás lo que quisiera aprovechar la pregunta para reafirmar un poco el mensaje, ¿no? Hay dos elementos en la reactivación. Una gran responsabilidad de los gobiernos. Esta pandemia, esta crisis, la dimensión de esta crisis exige un rol muy, muy activo del gobierno, no solamente el peruano, son los gobiernos en todo el mundo. Exige liderazgos, y eso es lo que estamos viendo un poco de manera compleja en algunos países. A nivel internacional incluso se va a exigir algún liderazgo que permita reactivar los niveles de coordinación que se han perdido de manera importante. Digamos, hay medidas que se están tomando en un país, y en su frontera inmediata se toman otro tipo de medidas y se descoordina la actividad que regulaba la vida económica en la frontera, ¿no? Entonces, eso se repite mucho a lo largo de todo el planeta. En la región ha sido dramático esa situación. Entonces necesitamos reactivar un poco ese liderazgo regional para poder comenzar a enfrentar el periodo de reactivación. Pero también hay acciones que pueden tomar las empresas. Yo quiero ser optimista, pero lamentablemente las cifras no dejan ser optimistas. Hay una gran mortandad de empresas. Lamentablemente hay una gran cantidad de gente saliendo al desempleo. Pero digamos que las empresas que están en la lucha todavía, como les decía, que quizás el mensaje más claro es
que es un momento en el que todo el mundo, empresario no tiene la posibilidad de generar colaboración y obtener colaboración. Entonces, un esquema de colaboración con proveedores y con clientes le permite, por ejemplo, aplazar pagos, ¿no? Entonces, mire, mis clientes no me están pagando al proveedor, por favor, permítame aplazar unas semanas el pago mientras, en la medida que el proveedor lo puede hacer, seguramente la cosa va a fluir. A veces no lo pueden hacer, lamentablemente, y es ahí donde deben aparecer los mecanismos del gobierno de manera más efectiva para suplir la falta de liquidez de la cadena. Pero el esfuerzo también de los empresarios se ubica en el hecho de que esta crisis es de todos y no es solamente de la empresa, con lo cual hay que ponerse en esa circunstancia. Yo siempre me refiero a eso como hay que ponerse en modo coronavirus y saber que todos estamos así y que por lo tanto tenemos que salir a buscar ayuda, ¿no? Sí, hay algunas otras, pero voy a resumirlas porque seguro están muy ligadas. Lo que ha pasado básicamente para poder trasladar todos estos bonos, ¿no? Todo este financiamiento, como lo dice nuestro expositor, esa liquidez ha pasado pues por el sistema financiero, ¿no? Sin embargo, las fallas estructurales mismas del mercado, lo cual también lo mencionó, pues ha hecho de que no tengamos ese impacto. De hecho, en uno de los gráficos que presentó Juan Carlos es que teníamos cerca del 8% del PBI gastado, pero somos una de las economías que más ha caído, va a caer más en la región. Entonces esas fallas es lo que las personas están observando, qué es lo que está sucediendo, el gobierno qué está haciendo para poder enmarcar todo este flujo de dinero que va a trasladarse justamente al sector PYME. Pero en ese sentido, querido Juan Carlos, y enmarcando las preguntas que han puesto, hay sectores que van a cerrar, tú lo acabas de decir, la mortandad es alta. De hecho, también expositores que hemos tenido también en las conferencias de los jueves económicos lo han comentado. Sector servicios principalmente, que es uno de los más, del sector más golpeado de esta crisis. ¿Qué pueden hacer ellos para poder trasladar todos esos activos que tienen, ¿no? Porque esa es un poco la pregunta que quiere oír de seguro un padre de familia de uno de nuestros alumnos que se dedica, por ejemplo, al tema de turismo, o tiene un restaurante, o tiene, pues, una empresa de servicios, ¿no? ¿Cómo es que, bajo la experiencia que tienes y has mapeado toda la región, cómo pueden trasladar todos esos activos hacia otro sector? Sí, mira, varias dimensiones de esa pregunta, ¿no? Porque esa es la pregunta del millón. Sí, si solucionamos ese problema, estamos resueltos, pero hay varios elementos que apuntan a ayudar a recomponer lo que está sucediendo en el Perú y en varios países de la región de manera dramática, pues. Eh, Uno es el siguiente: el sistema financiero ostentaba desde hace ya varios años, desde cerca de 14 años, una acumulación de liquidez muy importante, muy, muy importante. Como decíamos en Colombia, por plata no se preocupe, que eso hay. Sí, entonces el tema no es que haya o no dinero, es cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, ¿no? Eh, y en ese caso, digamos, los bancos tienen una restricción enorme, que es esta asimetría de información de las que le hablé y este costo de agenciamiento muy fuerte, que refleja el alto riesgo que a ellos les genera prestarle a las empresas. Ese alto riesgo puede ser, digamos, absorbido de manera importante por sistemas de garantía eficientes. Y eso ya lo estamos viendo en algunos países. Los gobiernos le están inyectando los recursos no al banco directamente, sino a los sistemas de garantía. Es decir, usted preste, que yo se lo garantizo. ¿Sí? La garantía que antes tenía que poner el empresario, ahora lo va a poner el gobierno. Eso es una forma, digamos, que de poner en ejecución la liquidez. También es muy importante la obtención de liquidez por parte de los gobiernos, porque hay gobiernos que tienen fuertes restricciones fiscales. Y para eso, digamos, la generación de bonos a nivel internacional es muy importante. Hay inversionistas internacionales que tienen una gran liquidez también y que están interesados en colocar recursos a largo plazo porque no tienen necesidad de mantenerla ahí guardada, por así decirlo. Entonces, por ahí hay un canal de liquidez para los gobiernos importante, pero desde el punto de vista de las empresas, sin duda, bueno, perdón, y una acción directa de los gobiernos para las empresas, sin duda, es el subsidio directo. O sea,
ese fantasma que teníamos en las economías y de que los economistas se asustaban cuando se hablaba. Esta es la situación precisa, esta crisis es la situación precisa donde ese mecanismo es idóneo, ¿sí? Estos temores que tenemos nosotros siempre de los gobiernos populistas que dan subsidios directos y generan inflación. Aquí no van a generar inflación, lo que van a generar es supervivencia. ¿Sí? Y este es el momento de aplicar ese tipo de correctivos. Los bonos son inflacionarios cuando no se necesitan, cuando hay que darle liquidez a gente que no necesita generar demanda. Es en este momento donde necesitamos rescatar la demanda y es acá donde se deben utilizar. Y dejar los fantasmas, digamos, doctrinarios de algunos gestores de la economía en nuestros países. Pero también está desde el punto de vista de las empresas. Miren, vimos un caso muy interesante de un restaurante en Colombia, de un restaurante, de una empresa que operaba una pequeña cadena de restaurantes con una, como son los restaurantes modernos, con una agregación de valor específica, que tenían un contenido específico de mercado. Y por supuesto, se viene la cuarentena, se cierran los restaurantes. Eh, lo que hicieron ellos fue recomponer su modelo de negocio de manera que el producto que le prestaban en sitio a sus clientes, ahora se le iban a prestar a domicilio. Es decir, ellos mantuvieron un canal permanente con sus proveedores y lo que hicieron fue generar pequeños mercados, ¿sí? Que definían cada plato y se los enviaban a las personas a la casa, ¿sí? Mantuvieron la conexión con los proveedores y además de eso mantuvieron en muchos casos los clientes y si bien ellos lo confiesan, la dinámica no fue la misma, o sea, se redujo bastante el tema de la rentabilidad de las ganancias, por lo menos han tenido la posibilidad de mantener el negocio y mantener los canales con sus proveedores clientes, ¿no? Entonces, la readecuación del modelo de negocio es fundamental. Hay empresas donde eso quizás es más complejo y lo que hay que es saltar de sector inmediatamente. Eh, hay empresas que precisamente una empresa de ciclo de negocio muy corto, un pequeño expendio una pequeña bodega, por ejemplo, que de pronto no tiene liquidez, se quedó sin liquidez y no puede seguir gestionando la bodega, tiene una ventaja que es que puede saltar rápidamente de negocio sin necesidad de perder gran capital. Eso a veces es difícil y en este momento está afectando muchísima gente. Cuando afecta a unos pocos, no es tan complejo de manejar. Desde el punto de vista de la política pública, cuando la masa de público es enorme, es mucho más difícil de manejar, pero digamos, hay que hacerlo. Estamos en crisis, estamos en modo coronavirus y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Entonces son varios frentes, Claro, varios niveles que se... claro, y de hecho ya el Estado también debe haber analizado pues las productividades de cada sector, ¿no? Claro, Porque no por todas son supuesto, iguales, ¿no? Sí, por supuesto. una última pregunta, querido Juan Carlos, y está relacionado también a lo que habías mencionado de el teletrabajo, y de hecho eso también impacta el sector laboral, ¿no? Muchos Sí, sí, sí. de los pobladores peruanos Impacta mi columna también. sí. Sí, De hecho, sí. el tema es que el día de ayer lanzó la cifra del INEI nuevamente y hemos caído en el sector laboral para el mes de junio menos 55%. O sea, la cosa no pinta bien hasta el momento, salvo algunos indicadores que están creciendo y que posiblemente hacia adelante mejore. Pero mencionaste sobre el teletrabajo, sobre la capacidad de adaptarse a ese nuevo mundo, a esa nueva realidad, a esa nueva normalidad que se tiene. Pero sin embargo el Estado o los estados posiblemente no están adaptándose a ello. ¿Por qué me refiero? Es que la inversión en infraestructura de tecnología no está siendo acompañada con esas ideas que se Con esas tienen, ¿no? necesidades. Con esas Ujú. necesidades. Entonces, claro, uno puede tal vez tener la buena voluntad de contratar personal, pero si carece de internet, carece de tecnología para poder llevar a cabo, por ejemplo, las clases o, por ejemplo, el tema de hacer teletrabajo, pues obviamente va a ser bastante duro y de hecho mucha gente carece de eso. Y va a generar un poco de desigualdad, porque los que van a tener acceso son pocos
y los que más necesitan no tienen esos accesos, o por lo menos la infraestructura de ellos. Entonces, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones ante esa problemática, ¿no? Mira, mis recomendaciones van por la vía de matizar todo lo que acabas de decir, digamos. Eh, Efectivamente, los gobiernos necesitan emprender una política de recuperación orientada a favorecer los nuevos esquemas de circuito económico, y ahí lo digital y lo virtual van a adquirir una dimensión enorme. Entonces, hay que favorecer que los servicios digitales, los productos digitales prosperen, y para eso se requiere invertir mucho en infraestructura digital. Eh, digamos que afortunadamente América Latina ya había desandado un poquito el camino, andado un poquito el camino requerido en eso, y ya teníamos alguna trayectoria y se había logrado algo, ¿no? Y eso ha permitido solventar algunos temas, pero se requiere mucho más, y sobre todo darle ese espacio de infraestructura en sectores y poblaciones vulnerables que están muy, muy afectadas, ¿no? Eh, digamos, acá hay niveles de digitalización en algunos segmentos equivalentes a los de Corea del Norte, ¿sí? Perdón, a los de Corea del Sur, pero hay regiones donde tienen elementos o niveles de digitalización equivalentes a los de Corea del Norte, ¿no? Sí, Entonces, tenemos esa dualidad que ha sido característica en América Latina en muchos sectores, pero de hecho, entonces, sí es cierto, se necesita muchísimo eso, muchísimo. Eh, digamos, el golpe, adicionalmente, eh, el camino a recorrer pasa en la digitalización por otro elemento que es una barrera que todavía está presente, y sobre la que también hay que trabajar mucho, que no tiene que ver con la infraestructura, sino con lo soft, que es la educación, ¿sí? Lamentablemente, uno de los elementos a los que me referí mucho en la presentación es al tema de las capacidades de las empresas. Muchas veces las capacidades son la barrera más limitante para acceder a otro tipo de elementos. Muchas veces las empresas no se digitalizan es porque la gente que opera sus empresas no tiene la capacidad de digitalizarse, no está preparado, no está educado, no está entrenado para digitalizarse, ¿sí? Porque no entienden la digitalización, no saben para qué les sirve y la oportunidad que les representa. Entonces, allá hay un elemento muy, muy, muy fuerte, pero se me escapa en este momento un factor también que mencionabas al final. Eh, mm, bueno, pero digamos, básicamente el esfuerzo que van a tener que hacer los países y los gobiernos en adecuarse a adecuar los espacios para el teletrabajo son importantes. Y ahí, por ejemplo, el tema de regulación es importantísimo, ¿sí? ¿Cómo voy a empezar yo a atender el teletrabajo, cómo voy a contabilizar las horas de teletrabajo? ¿Cómo voy a contabilizar los beneficios del teletrabajo? Eh, el teletrabajo no es trabajar desde casa. El teletrabajo es crear unas condiciones para que tú puedas operar vía remota, no necesariamente en la casa, sino vía remota. Eh, con lo cual, eso tiene unas variantes, ¿no? Hoy estaba precisamente analizando una posible inversión que vamos a hacer en un apoyo a una empresa dentro de estos esquemas de apoyo que hace CAF, que ha desarrollado un sistema para agilizar la conexión entre operarios de una empresa, entre operarios de una planta y todo el sistema de gestión administrativa de la planta, ¿sí? Sin necesidad que haya contacto físico entre ellos, sino todo por vía virtual. No es teletrabajo, pero se podría volver teletrabajo porque esas personas se podrían distanciar mucho más. Hoy en día la vía digital permite eso. Entonces, va a haber mucha transformación alrededor de eso. En el camino, Renzo, eh, las empresas van a sufrir mucho, lamentablemente, y hay empresas que están eh, teniendo muchas dificultades para reconvertir rápidamente su gente a teletrabajo, porque no hay infraestructura, o porque no la entienden, o porque no tienen la capacidad, o porque su producción no está todavía preparada para eso, ¿no? Es difícil pensar en ser un agricultor vía teletrabajo en nuestros países, ¿no? Hay cosas que no son todavía totalmente sujetas a eso. Entonces, va a ser un proceso lento, muy lento. Y eso es lo que precisamente ha determinado la forma de la curva de la recuperación.
no va a ser una recuperación inmediata, sino que el desbarajuste fue tanto que volver a rearmar las piezas nos va a tomar un tiempo considerable. Claro que sí. Bueno, de hecho también están entrando pues algunas economías nuevamente a la pandemia y Sí, al tienen rebrotes distanciamiento, importantes. ¿no? Claro, el Sí. rebrote y todo eso, ¿no? Ujú. Terrible. Pero bueno, hay que mirar con optimismo el futuro y agradecerte, querido Juan Carlos, por Muchas participar gracias a en ti, Juegos Renzo. Económicos y de hecho siempre vas a estar invitado para en otras ocasiones también para poder conversar al respecto y cómo vamos a evolucionar hacia adelante, porque la voz de los Por expertos supuesto. justamente es lo que necesitamos. Bueno, sin Quedo a más, su querido Juan disposición Carlos, también. muchas gracias y muchas gracias a todos los invitados. Espero que les haya gustado y bueno, seguido solamente me queda agradecerte, querido Juan Carlos, nuevamente y muchas gracias. Permiso. Perfecto. A Muchas ustedes gracias muchas a gracias todos. y por haber participado. Hasta luego, que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias, Juan Carlos. Chao. Permiso. Gracias. Hasta luego.